Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema bastante importante para nuestra fe, y es este de venciendo obstáculos. Cada día, y a veces hay momentos en la vida donde enfrentamos obstáculos que pensamos que son tan complicados o difíciles de vencer. Y es real. Sentimos miedo, angustia, incertidumbre, inseguridad. Sentimos muchas cosas que pensamos que viendo nuestras debilidades y carencias no vamos a ser capaces de vencer o pasar esos obstáculos que enfrentamos en la vida. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Hay una historia en la palabra de Dios que habla acerca de este tema y que es bastante enriquecedor para nuestra fe. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos allá, dice: cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse con Eliseo, diciéndole: mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Imagínate la situación tan compleja que estaba atravesando esta viuda. Su marido había muerto, un hombre respetado, parece ser, ¿no? Porque honraba a Dios, y tenían una deuda, y el prestamista estaba queriéndose llevar a sus hijos como esclavos. Vaya situación tan compleja. En esos tiempos, tú sabes, la esclavitud era algo que se vivía y se practicaba comúnmente. Entonces, esta mujer va y busca a alguien espiritual y le dice: ayúdeme. Y hay varias cosas que vamos a aprender el día de hoy acerca de este tema, pero me llama la atención que la mujer requiere, o más bien recurre, a un hombre espiritual, que no se desespera, que no empieza a hacer cosas raras, sino que busca dirección espiritual. Y eso es importante en medio de las situaciones que enfrentamos, las angustias que vivimos, las adversidades que enfrentamos. Buscamos ayuda espiritual, buscamos ayuda realmente de gente madura y espiritual que nos guíe en qué poder hacer de la mejor manera, guiados por el Espíritu y también por lo que es la voluntad de Dios, porque eso es lo que el profeta iba a hacer, ayudarla. Pero no solamente de una manera espiritual, sino también, vas a ver ahorita, cómo poder salir adelante de esta situación. Y pasa algo muy interesante. Entonces el profeta le dice: Eliseo, le contesta: ¿qué puedo hacer por ti? Me llama la atención porque alguien espiritual, alguien cerca de Dios, siempre es la actitud que tomamos como tal. Siempre estamos buscando, ok, ¿qué puedo hacer por ayudar a los demás? Esa debería ser nuestra actitud, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Y esa es la actitud de Eliseo como de entrada. Ok, entiendo la situación, ¿qué hago por ti? Dime qué tienes en casa, le dice él, tal vez entendiendo y recapacitando. Bueno, pues viene a buscar ayuda, yo voy a ver cómo la ayudo. Y él le dice: ¿qué tienes en casa? Ella le contesta: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Y entonces el profeta, viendo que solamente tenía eso, él usa eso para ayudarla a tener fe y poder a salir adelante de esta situación que parecía un obstáculo enorme. Mira qué sucede. Dice el profeta entonces Eliseo le dice: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite los jarros y poniendo aparte los llenos. Es interesante, te marco en amarillo algunas cosas que a mí me llaman la atención, porque lo que aquí el profeta le está diciendo a la mujer es: ve, pide, y luego le dice qué hacer. Métete en tu casa, enciérrate con tus hijos, ¿no? Y ve llenando de aceite todos los jarros que hayas conseguido vacíos. Y luego ve separando los llenos, obvio, de los vacíos. Este hombre lo que hace con la mujer es darle una dirección directa, instrucciones claras. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros recibimos instrucciones tan claras y específicas de la palabra de Dios? Cuando está escrito ahí todo, todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, todo lo que necesitamos para prosperar, física, material, emocional y espiritualmente, lo tenemos en su palabra. Pero a veces recurrimos a otras fuentes o a otros lados que por supuesto no va a ser la mejor guía. No estoy diciendo que necesariamente sea mala, pero no va a ser la mejor guía que podamos obtener. Y entonces el hombre le dice: ok, tienes un poquito de aceite. De ese aceite vas a vertir en todos los demás jarros. Imagínate, parece una locura escuchar eso, pero si tienes fe, dices: ok, a pesar de eso voy a obedecer.
Que para mí esa es la clave. Este hombre le dice específicamente, ve, pide, enciérrate, empieza a llenar, separa. Le da instrucción bien clara, tienes que hacer esto. Muchas veces nosotros en la palabra encontramos instrucciones claras y esa es nuestra invitación a ti, amigo, que nos acompañas, a poner en práctica la palabra. La palabra es muy práctica para nuestras vidas. El problema es que no recurrimos a ella, recurrimos a otras fuentes para resolver o atender nuestras necesidades. Pero la palabra es tan práctica que si la obedecemos, vamos a ver resultados en el poder de Dios a través de ella. Cuando obedecemos la palabra y sometemos nuestra voluntad a la de Dios a través de la Biblia, te das cuenta, Dios trabaja, Dios actúa. Pero a veces esas pequeñas muestras de fe no los hacemos. Imagínate que esta mujer hubiera dicho, eso que dijo el profeta es una locura, ¿cómo le voy a hacer caso? ¿No? ¿Cómo de un pequeño jarrito voy a llenar a otros más? No, no, no. Yo necesito que él me ayude con el prestamista, que vaya a hablar y crear ella misma su solución al problema, pensando que el hombre, siendo un varón y que podía hablar con otro, ¿no? Hablando del prestamista, oye, perdónale la deuda, considera que el esposo era un hombre que honraba a Dios, etcétera. Pudiendo haber hecho eso, no, él no hace eso. Él le da una solución probablemente muy diferente a la que ella esperaba. Porque de hecho ella entra diciéndole, ¿recuerdas que mi esposo era un hombre que honraba a Dios? Como toma en cuenta eso. Échame la mano, habla con el prestamista. Naturalmente es algo que nosotros tal vez buscaríamos hacer en esta situación. Pero el profeta le da dirección completamente diferente a la que tal vez, te digo, ella esperaba. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la mujer? La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los carros que ella iba llevando. Hizo exactamente lo que el profeta le pidió hacer. No cuestionó, no se puso, no, pero mira, por favor, ve a hablar con el prestamista, pero mientras dile que me dé chance. Sí voy a hacer lo que me dices, pero no seas malito, ¿verdad? No, no hizo nada de eso. La mujer fue e hizo exactamente lo que el hombre de Dios le dijo. Ahora, estamos hablando de un profeta, entiendo. Y entiendo que hoy en día no tenemos que someternos a los consejos ni a las decisiones humanas. 100% de acuerdo. Pero sí tenemos la palabra de Dios, sí tenemos la Biblia como la guía práctica para nuestras vidas que Dios nos ha dejado plasmada en ella. Y yo te animo a eso, que podamos ir a la palabra, que puedas visitar la iglesia si es el caso, que puedas acercarte y te enseñamos cómo estudiarla y sobre todo cómo vivirla de manera práctica, que eso es lo más interesante. Entonces la mujer obedece y ¿qué sucede? Obviamente tenía que suceder esto que vamos a leer. Cuando todos los carros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos, perdón, sí, a uno de ellos, a tráeme otro jarro más, pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Tenía que pasar, obviamente, pues tenía que acabar los jarros, no sé cuántos eran, pero parece que eran suficientes, de tal manera que mira la conclusión del profeta. Y ahí le dice el por qué hizo lo que hizo. Después fue ella y le contó al profeta, y éste le dijo, ahora ve a vender el aceite y paga tu deuda. Acuérdate que ella le debía a un prestamista y el prestamista por esa deuda se quería llevar a sus hijos. Por eso le dice, y te lo marco ahí en amarillo, ¿no? Ahí está la solución. Ve a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Se me hace increíble ver cómo Dios responde y bendice la obediencia. La manera de vender, de vender, me quedé con vender el aceite, de vencer los obstáculos es obedeciendo las instrucciones que tenemos en su palabra. Cuando queremos enfrentar obstáculos que parecen difíciles o imposibles en algunos casos de vencer y recurrimos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene en su palabra la solución, que Dios siempre tiene el consejo y la guía adecuada para cada situación en nuestras vidas. Como te dije hace rato, ya sea emocional, ya sea física, espiritual o material incluso, Dios nos da los argumentos y las herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de obstáculo que tengamos en nuestras vidas. Yo te quiero animar el día de hoy que veas esta historia como algo que puedes vivir tú de manera práctica. ¿Cómo? Estudia la Biblia, acércate a Dios, conoce de Dios. Pensamos que estudiar la Biblia es algo aburrido. No, la Biblia es algo súper práctico. Ha transformado millones de vidas. Sigue alimentando la fe y el corazón de las personas. Sigue guiándonos y guiando a la gente
por el buen camino. Es la verdad absoluta de Dios. Es donde podemos encontrar verdadera satisfacción y verdadera sabiduría. Es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Conocer la palabra que Dios nos ha dejado, ponerla en práctica y ver las bendiciones que Dios tiene preparadas cuando uno obedece su palabra. Dios te ama tanto que la dejó para que lo conozcas a través de ella, la obedezcas, la pongas en práctica y reciba las bendiciones que esto trae cuando vivimos de acuerdo a ella. Esta historia a mí me hace de veras estremecer, pensar una mujer desvalida, sin dirección y sin saber qué hacer, cuando un hombre espiritual le dice, haz esto, y lo ves ahí en la palabra, resultó en una gran bendición. Salió de sus deudas, pagó su deuda y pudo todavía sostener a sus hijos. Todos necesitamos, todos, mucho de Dios. Y no solamente de una manera abstracta o pasiva. Necesitamos practicar lo que aprendemos de Dios. Y entonces vamos a ver resultados. Tú puedes darte cuenta cómo esta mujer obedeció tal cual la dirección del profeta, hizo tal cual el profeta le dijo, luego fue con el profeta y le dio las últimas instrucciones. Ok, tu problema está resuelto porque fuiste obediente y porque demostró con la obediencia que tenía fe en lo que el profeta le había dicho. Cuando obedecemos la palabra, mostramos que tenemos fe, mostramos que amamos a Dios. Te animo a eso, que podamos caminar cerca de Dios, haciendo su voluntad, conociendo su palabra, y que Dios bendiga real y verdaderamente, que no se vuelva un cliché. Dios te bendiga. No, Dios te bendice cuando obedeces su palabra. Dios te bendice cuando tienes fe en Él y cuando lo buscas de todo corazón. Espero te ayude y que veas cómo es la manera de poder vencer obstáculos. Los amo mucho. Los espero pronto en la iglesia. En este canal vas a encontrar todos los detalles, dónde nos reunimos y los horarios en los que estamos, si es que quieres asistir a la iglesia. Que tengas excelente noche. Hasta luego.